Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Ethereum. Ethereum, la moneda del sistema. Ya hemos dicho que para bien, para el trading, para mal, para el control. Bueno, aquí tenemos el moderador de las reuniones de desarrolladores de Ethereum, dialogó y dijo las novedades del corto plazo. La llegada de actualizaciones dependerá de qué mejoras se incluyan. Pues lógicamente, este se ha quedado solo, ¿vale? Y que la Beacon Chain DEFCON de Bogotá ha sido la mejor que ha asistido. Nos ha jodido. Lo habrán llevado a tomar chupitos y en Colombia pues está muy bien. Dice, este coordina las llamadas entre los equipos de expertos que trabajan en la red, conoce los plazos, los requisitos, etcétera, etcétera. Hay propuestas, debemos analizarlas. Hubo algunas aquí en la DevCon, pero también habrá las siguientes reuniones de desarrolladores que hacen por teléfono, que por lo que los dos próximos meses tendremos claro lo que es Shanghai, o sea que digamos que están haciendo un paquete de desarrollos. Bueno, se evalúa la introducción de la propuesta de mejora de Ethereum EIP 4844, el protosardin, ni puñetera idea. Este método cambiaría la organización interna de bloques y permitiría operar en segundas capas de forma con comisiones mucho más bajas. O sea, el protosardin es súper interesante. Capa 2, baratitas. Si se incluye la EIP 4844, que es bastante grande, el proceso llevaría muchos más tiempos, más de 2 meses. Nos cuenta cómo ha visto el merge, ¿vale? Bueno, pues fin de minería, tal. Luego el tío bastante potente, ¿vale? Fin de la minería, prueba de trabajo, estaba confiado, pero esperaba que algo pasase con algún pool de stacking. Así que al final todo se hizo súper fácil y él estaba asustado, pero no pasó nada. O sea que vísperas de mucho, días de nada, como el efecto 2000 famoso. Le gusta su trabajo como moderador entre equipos. O sea, es desafiante, es elegir las cosas correctas para hacer porque hay muchas y todas las propuestas tienen sus ventajas y desventajas. Conciliar el debate entre equipos es difícil porque todos tienen sus opiniones. Este es, digamos, el moderador, el que va a hacer que todo se genere y hasta este manda bastante. Dice, al afrontar este trabajo de forma diaria, conoce el ambiente de desarrollo en la red, ¿vale? Y bueno, pues lo importante es que nos habla de la EIP 4844, que va a ser el proto Dan Sardin, organización interna de bloques, cambia y permite segundas capas. Perfecto. Tenemos que ya se ha lanzado entonces la red de pruebas para la actualización esta de Shanghai, el retiro de los Ethereum bloqueados y la reducción de tasas de gas. Lógicamente son las mejoras de la actualización, ¿vale? Esto aquí habla un poquito más, ¿vale? Reducción de tasas de gas, ¿vale? Mejoras críticas para la red. O sea, esto son cosas como más técnicas. La red de pruebas llamada Sandón está activa y se puede empezar a trabajar desde aquí hasta septiembre de 2023. Bueno, pues a ver, el primer cambio ha sido la prueba de Proof of Stake. La próxima actualización incluye un cambio elemental en la máquina virtual de Ethereum, la tecnología que alimenta los contratos de la red. La EIP 3540 o el formato de objeto de la máquina virtual de Ethereum es una de las mejoras más esperadas. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Es un paso más hacia la interoperabilidad dentro del sistema Ethereum. Las redes de capa 2 en Ethereum utilizan un engorzoso proceso de validación de código. El EIP 3540 separa el código en los datos, haciendo este proceso más eficiente. Por ejemplo, pues mejora para el Polygon, ¿vale? La otra propuesta, la 4895, retirar Ethereum bloqueados y recompensas ganadas a través de la Beacon Chain. Garantizar la estabilidad de la red. Estas son las mejoras. Bueno, pues entre las propuestas que se están estudiando, introducirá cambios en los protocolos de capa 2, reduciendo el gas, al igual que el tamaño de los bloques. O sea, esto es el otro EIP 4844, 4895, 4844, 3540. Pues que lo que nos alucina es que hay tantos cambios, ¿vale? O sea, a nivel técnico, se está haciendo todo mucho más eficiente, mucho más escalable y mucho más simple. Ahora vemos las cosas un poquito más complicadas. El otro día anticipamos, el 51% de los bloques de Ethereum ya cumplen con las normas OFAC, que ya son, digamos que censuran direcciones o pueden censurar direcciones, ¿vale? Y estamos en el 51%. Si los validadores, eso significa que si los validadores que censuran dejaran de atestiguar los bloques que no censuran, acabarían formando la cadena el 100% censora. Bueno,
Significa que ya está, es posible censurar. Lo que pasa es que se censure o no, pero la posibilidad está. A ver, si te censuran, pues al final lo que vas a hacer es irte por otro sitio. Ok, esto ya está. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el sistema? Pues vamos de camino a censurar, claramente. Y antes que se registre aquí con nosotros, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, que invierta un mínimo de 250 euros, ¿vale? Pues le regalaremos todos nuestros cursos para que aprenda a la vez que trabaja con la plataforma del broker, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente registraros, completar el proceso de verificación, como todo, depósito mínimo de 250 euros y a trabajar, ¿vale? No tiene más, son brokers buenos. Entonces, ¿qué dice nuestro amigo Vitalik? Pues dice que las validades en solitario de Ethereum que censuran bloques deben ser tolerados. O sea que ya está la censura en marcha. Dice, cree que los validadores en solitarios que decían no incluir ciertas transacciones deberían ser tolerados para evitar que la comunidad de Ethereum se convierta en la policía de la moral. ¿Vale? Esto hizo el comentario en una encuesta en Twitter en la que se discutió un escenario hipotético en la que un validador censura una transacción que no se alinea con sus ideales. A ver, esa transacción no se pierde, se queda para los siguientes bloques. Alguien la coge y la puede validar, tampoco pasaría nada, ¿vale? Así que, pues eso, habla de la guerra, etcétera. Entonces, yo no estoy, por ejemplo, en un bloque de un país que está en guerra, pues yo no lo valido, ¿vale? La respuesta a un caso de censura debe estar en consonancia con el nivel de transgresión. El post atrajo mucha atención, pues Vitalik explicó en el hilo que cualquier otra respuesta podría convertir a la comunidad en policía de la moral. Pues sí, ¿vale? O sea que debemos tolerar que la gente censure, que tiene su lógica. Pero claro, ya desaparece el concepto que teníamos de Ethereum o de Bitcoin, en el cual todos los bloques, simplemente por el gas que pagan, se meten o no se meten, ni más ni menos que eso, ¿vale? Interesante. Cuando menos, bastante interesante. Los validadores se permiten decidir qué transacciones incluyen y qué no, ¿vale? Esto, bueno, pues es interesante. Los validadores deciden qué transacciones incluir en sus bloques si las hay. El método Proof of Stake es un método de consenso moderno que impulsa los proyectos DeFi, ¿vale? El fundador de Noxys y desarrollador de aplicaciones, pues dijo que estaba de acuerdo con tolerar a un validador en esta situación al tiempo que advertía sobre el aumento de la censura en la máquina virtual Ethereum tras el merge, y también habla la preocupación por la censura, lo que vimos antes, del 51% de los bloques que cumplían las normas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, ¿vale? Y cada vez se van haciendo con más cuota. Y luego, pues, llegamos a otras declaraciones donde los reguladores expresan cada vez más su preocupación por las enormes sumas de dinero que circulan en déficit sin control, dado que la blockchain de Ethereum sirve como cadena principal para la mayoría de los tokens, pues tienden a influir. A ver, el control va a llegar. Con lo cual, pues Vitalik, digamos, dice, no seamos policías de la moral. Si alguien censura, pues censura, a lo mejor otro admite. Y en esto en el fondo tampoco pasa nada, porque dices, bueno, si de 1000 validadores, 800 censuran y 200 no, pues al final, en un momento dado, esa transacción va a caer en un validador que no censura y va a ir para adelante. Mientras no se opongan el resto, pues vamos bien. Y ahora viene la realidad, dice, no se ha censurado ni una sola transacción en Ethereum, ¿vale? Incluso con un 50% de cumplimiento de los OFAC entre validadores de Ethereum, los bloques seguirán produciéndose en 30 segundos. Así que, aunque la red se ha vuelto propensa a la censura, ni una sola transacción se ha censurado, ¿vale? De lo que algunos bitcoins están afirmando falsamente, no se ha detenido una sola transacción en Ethereum como resultado de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Se ha vuelto dependiente de los relevos de valor extraíble del minero de la máquina virtual, pero bueno, es decir, es más dependiente, pero hasta ahora no se ha censurado nada. A pesar de la presencia de estos repetidores que cumplen con las, digamos, con las reglas de la Oficina de Bienes Extranjeros,
que solo se convierte en censura cuando los productores se niegan a construir un bloque que no cumple con la regulación, aunque eso provocaría la bifurcación y la división de la cadena. Así que solo se necesita un validador contribuyente para incluir lo que puede ser una transacción sancionada, o sea que con que haya un 1% que lo admite, fijaos, ya se puede ir funcionar sin problemas. O sea que tampoco es tan grave el tema. Y es que lo va a pasar, o sea, el validador que esté en un país como Estados Unidos, pues va a cumplir todas las reglas de Estados Unidos y no se va, y chico, yo es que no quiero meterme en líos, pero el que esté en Rusia, pues puede hacer lo que le da la gana. El que esté en China, 3/4 de lo mismo. El que esté en medio del Atlántico, vete tú a saber qué le dicen. A que Ethereum, con su nuevo mecanismo, es menos vulnerable y más seguro que Bitcoin bajo prueba de trabajo porque los actores institucionales no están incentivados a intentar dividir la cadena. Bueno, curioso. Los desarrolladores de Ethereum también han mejorado para trabajar la resistencia de Ethereum a la censura. ¿Vale? Y dice, junto a la leyenda Wigen, hemos comenzado a prototipar características que permiten al proponente de seleccionar un bloque local y un bloque constructor con la tarifa más alta. ¿Vale? Bueno, pues aquí hablan también de que nos dicen actualizaciones del protocolo Ethereum en los próximos 12 meses, retirada de la cadena Beacon Chain, actualizaciones de resistencia a la censura y en lo que hablamos del Prototank Sardine EIP 4844 para permitir el escalado. Dice, solo de mi opinión, creo que la resistencia a la censura es más importante que el escalado. Y nos habla de la lista de direcciones de Ethereum de Tornado Cash que están prohibiéndoselas a los residentes en Estados Unidos. A ver, esto es una lucha, pero no creo que la idea va a quedar bien. Significa que se va a censurar, significa que un validador, que más que en Proof of Stake es bastante bueno, un validador que cumple las reglas va a coger las transacciones que cumplen las reglas que él valida, las va a validar y a correr. Y el siguiente, si cumple otras reglas, pues tiene, digamos, transacciones, entre comillas, censurables, pues las va a validar. El que tiene que censurar no las va a validar, pero al que le da igual, las va a coger y las va a censurar. Y con el 1% solo, pues se puede evitar la censura sin problema. O sea, con que hay un 5% de nodos de Ethereum que hagan cosas raras, pues va a ser suficiente para, de alguna forma, que sobreviva ese núcleo de transacciones de países o de estrategias comprometidas, que no tiene que ver del hackeo. O sea, que ahora mismo puedes censurar si algo viene de Rusia. Yo le daría una reflexión, pero la cosa va a que claramente Vitalik sabe por dónde van los tiros y no se va a resistir. Y otro que tampoco se va a resistir, pues posiblemente el KIC para hacer stacking de Ethereum en Estados Unidos. O sea, que se empiece a pedir a los validadores de nodos de Ethereum, KIC y AML para los usuarios que hacen stacking. Pues otra historia. Esto creo que lo mete dentro de la demanda de Ripple y la Comisión de Valores de Estados Unidos. ¿Vale? Dice, si bien los desarrolladores de Ethereum tenían la intención de allanar el camino para las actualizaciones claves de la red, parece que la reciente fusión, el MERJ, ha complicado más los asuntos entre los proyectos y los reguladores. Dice, ¿Ethereum es demasiado sustancial para el criptomercado? Pues sí, y claro, va a ser, entre comillas, la que determine qué se puede hacer y qué no. Va a ser una security y lo van a controlar. Dice, el señor de la SEC dijo que los activos digitales de prueba de participación podían considerarse valores a tomar viento. Expectativa de ganancias derivada por el esfuerzo de otros es el proof of stake. Luego, si tienen que hacer valores, ¿vale? El proof of stake se parece mucho a los préstamos y a las retribuciones de los préstamos, dividendos, etcétera, etcétera, cuentas de ahorro, pues a pagar, ¿vale? Pues a pagar. Aquí tenemos la proporción de Ethereum estaqueados por entidades, que son unos cuantos, Lido, Coinbase, Kraken, Binance, o sea, tenemos unos cuantos, sin etiqueta. Y bueno, ha surgido una situación en la que la SEC utilizó la legislación de 1940 para regular tecnología moderna. Pues sí. El cumplimiento normativo vendrá con un gran sacrificio para Ethereum. Pues sí. Así que los reguladores expresan cada vez más su preocupación por las sumas DeFi, ¿vale?
Dado que la cadena de bloques de Ethereum, que es con la cadena principal, pues van a atacar. O sea, la cadena principal de Ethereum absolutamente controlada por el sistema, sí o sí. K y C para stacking, K y C para las DeFi. Eso es lo que nos vienen a decir, nos guste o no nos guste. Pues Ethereum, la moneda del sistema. Con lo cual, si cada vez se usa más y cumple con las reglas, pues subirá de precio. Eso es la teoría. Un abrazo y hasta siempre.